Sí, Sí, se ha sentido. en algunos lugares sí se sintió, afortunadamente no se reportaron No, no hay. daños personales, materiales, pero sí ha sido un sismo de 4.6, si no me equivoco, que ahora nos van a corroborar también estos datos. Pero la pregunta y la interrogante es, ¿por qué últimamente tenemos tantos sismos, no? Porque, digamos, uno o dos son réplicas, ¿qué Sí. son, digamos? ¿No? ¿Y cuántos además se han tenido en la pasada gestión, en este año? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que provoca además, no? Ujú. Un sismo. Bueno, ¿te parece si le preguntamos a Vamos, nuestro siguiente al invitado? experto, ¿no? Vamos. A quien entiende específicamente de estos temas. Queremos conversar con Gonzalo Fernández, él es el director del Observatorio San Calixto, que ya muy gentilmente está con nosotros en Síganme los Buenos para poder despejar cada una de estas dudas. Ya te estamos viendo, ¿qué tal? ¿Cómo está, director? Buen día. O bueno, te puedo decir Gonzalo, ¿sí? ¿Cómo estás, Lore? Sí, muy buen día. Gracias por la cobertura, muchas gracias por la paciencia también. Lorena y Marcelo te saludan. Un gusto, buen día. Todo bien, muy buen día. Gonzalo, para comprender qué es lo que sucede, porque no en pasados años no se escuchaba tan seguido, ¿no? El tema de que se reportaron sismos en nuestro país. ¿Por qué últimamente estamos teniendo este tipo de eventos y cuál es la diferencia entre un sismo y un terremoto? Es muy buena pregunta, Lorena. Evidentemente, se ha sentido un evento sísmico de poco superficial, vale decir que tiene profundidades menores a 35 kilómetros, una magnitud moderada, y eso ya es percibido por nosotros. Sin embargo, tenemos que aclarar que tenemos sismos todos los días. El proceso de subducción entre la placa de Nazca, la placa oceánica, con respecto a la placa de Sudamérica, la placa continental, sucede todos los días terremotos con profundidad de 100 a 350 kilómetros, incluso profundo. Un sismo y un terremoto no son palabras distintas ni conceptos. Sismo, terremoto, temblor es la liberación que se tiene en un cierto momento que no se puede producir. Entonces, lo que estamos sintiendo, la forma de onda del efecto que se ha propagado hasta ya tenemos edificios más altos, la ciudad se ha expandido, hace esto que tengamos la mayor percepción de este terremoto. Estamos escuchándote un poco entrecortado, Gonzalo. Sin embargo, sí es que podrías tal vez acercarte un poquito más al micrófono para que te podamos escuchar mejor y ya no tengamos esta interferencia o entrecortado. Claro, es importante conocer qué es lo que produce, ¿no? Este tipo de eventos, pero sobre todo, ¿qué es lo que debe hacer la gente, incluso cuando se llega a reportar un sismo o se llega a sentir, ¿no? Este tipo de movimientos telúricos, para que la gente muchas veces no sabemos qué hacer o cómo reaccionar y entramos en pánico? ¿Qué es lo principal y lo primero que uno debe hacer? Es muy buena pregunta, espero se me escuche un poco mejor. Tenemos que Tal vez, trabajar. perdón, tal vez un poco tu micrófono, después acercarte un poquito para poder escucharte un poco mejor. Está bien la conexión, pero solamente hay momentos en que se pierde tu voz, para que sea perfecto. ¿Te escucho ahora mejor? Ahora sí, sí, dale. O tal vez si apago el video, ya no hay mucho de banda. No, creo que te estamos Estamos, a ver, escuchando. intentemos, Sí, sí. te vamos a decir si no te escuchamos Sí, otra vez, sí. porfa. Ya, perfecto. Gracias. La pregunta es muy buena. Lo que tenemos que hacer es guardar la calma y hacer un plan familiar y culturizar nuestro sistema de cultura sísmica, valga la redundancia. Tenemos ahora una aplicación app, que se puede bajar desde Google Store, que se llama Educientistas OSC. Ahí se tiene todos los procesos antes, durante y después, ya que un terremoto no se puede predecir. Antes, por ejemplo, tenemos que saber cuánto en un edificio, una casa de qué año es la construcción, etcétera. Durante el terremoto no tengo que utilizar los sensores, por ejemplo, las escaleras mecánicas. Debo bajar de una manera ordenada, por ejemplo, por las gradas y guardar la calma. Y posterior a eso, debo informar con las fuentes certificadas, como el Observatorio de San Calixto, no volver a las casas que estén dañadas, por ejemplo, no estar cerca de estructuras que puedan colapsar. Esta aplicación que les digo es muy interactiva, nos indica incluso cómo hacer ese plan familiar para evacuar, por ejemplo, de lugares que
críticos, vamos a decir, con ejemplos de familia, pero puede ser replicado en zonas de instituciones, universidades, y es totalmente gratuito y es offline. No consume megas una vez que se descarga. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el sismo más fuerte que hemos tenido o que se ha sentido en Bolivia? Yo recuerdo que había uno, si no me equivoco, era en el año 94, tal vez, que ha sido uno de los más fuertes también que se ha tenido. Sin embargo, tú, Doctora Iquile, ¿no? creo que sí, en el 94. Sin embargo, no sé, tú nos dirás y por qué es que ha sido uno de los más fuertes. Bolivia es un país propenso a que se pueda registrar este tipo de eventos telúricos. Bolivia es un país moderadamente sísmico. No tenemos la misma tasa de sismicidad que Perú o Chile. Sin embargo, no podemos estar relajados. El sismo destructor más fuerte superficial ha sido registrado el 98, el 22 de mayo. Como mencionaba Marcelo, se destruyeron Alquila y Totora. El más fuerte en temas de magnitud fue el 1994 en el norte de La Paz, con una profundidad de 500 kilómetros, pero ese ha sido percibido hasta en Canadá. Bolivia tiene periodos de retorno relativamente mediano plazo y largo plazo, vamos a decir, no es una predicción. Sin embargo, tenemos que estar preparados para un evento sísmico. ¿Y los lugares de Bolivia que sean mayormente propensos a este tipo de sismos? ¿Ha sido el año pasado o este año, a inicios de año? Creo que el año pasado, ¿no? Que se ha tenido una serie, ¿no? De estos registros en Potosí también, ¿no? Si no me equivoco. Sí, tenemos sismos en Potosí todos los días. Algunos de ellos intermedios son percibidos en superficie, pero las zonas superficiales de sismos superficiales son Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca, la parte central. En 2 semanas tuvimos una serie de sismos en el sur de Cochabamba, cerca con la frontera de Chuquisaca. Estos eventos sísmicos tuvieron una 4.5 y los posteriores, las réplicas, porque estaban en el mismo lugar, tenían magnitudes menores a 2, que tampoco fueron percibidos. Toda esta información está disponible en la página del observatorio, osc.org.bo, y ahí pueden tener detalles, por ejemplo, cuántas réplicas hemos tenido. Hasta el año pasado hemos tenido 1.600 sismos. Hasta esta mitad, un poco más de la mitad del año, hemos pasado los 1.200. Podemos decir que estamos en una tasa normal, de acuerdo a nuestras estadísticas. Bien, y digamos, ¿cuáles son las zonas más peligrosas? Me parece que están en Cochabamba, Potosí, ¿va por ahí? Cochabamba, Santa Cruz, Santa Cruz. Saca para ser superficial. Cochabamba, Intermedio. ¿Y por qué? ¿De qué depende que sean estas zonas más propensas o peligrosas? Como mencionaba al principio, el proceso de subducción está entrando, vamos a decir, la placa de Nazca debajo de Sudamérica. Esto hace que se deforme ciertas partes de la corteza terrestre. En nuestro caso, en el territorio nacional, tenemos compresiones, fuerzas compresionales, en la parte central del holoclino boliviano, vale decir, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca. Hay muchas fallas geológicas. claro, claro. Ahora, efectivamente, hay más posibilidad de que hayan sismos en países costeros también. ¿Esa es una realidad o un mito? No, es una realidad, muy bien lo decía Polo, y el país costero está más cerca al proceso de subducción. Ah, es más fácil, ya. Es interesante. Por eso muchas veces se escuchan sismos, sobre todo, ¿no? Con alerta de posible tsunami en Chile, puede En ser, Chile, Chile ¿no? es, claro, altamente, y claro, siempre viene con el tsunami además, ¿no? Ujú. Ahora, ¿Sí? la importancia de que se puedan realizar simulacros, porque el año pasado, a raíz de la cantidad de estos eventos, réplicas, algunos de estos han sido menores, ¿no? Sin embargo, sí, igual se tenían estos simulacros. ¿Por qué es importante que se puedan hacer este tipo de actividades en universidades, en colegios, entre otros? Debemos cultivar una cultura sísmica, porque no sabemos cuándo va a pasar un terremoto y es necesario que estemos preparados. Vamos a hablar de una manera empírica y podría suceder un terremoto
no estoy prediciendo, hasta el año 2030, por ejemplo, similar que tuvimos en 1998. Y hasta 2030 la expansión de las ciudades va a continuar. Entonces, debemos estar preparados para eso. Mm, mm. Y no estamos preparados. Por ejemplo, La Paz es una ciudad que se caería entera si es que hay un sismo, ¿verdad? Un sismo de magnitud. Vamos a sentir grandes afectaciones. ¿Perdón? Vamos a sentir grandes afectaciones, Leo. ¿Y cuál sería el mecanismo para prepararse, para hacer digamos, un proceso que debería preparar? Igual con Cochabamba lo mismo. Cochabamba tiene, aunque creo que Cochabamba está un poco más preparada que La Paz, ¿no? ¿O cómo ves el tema? Lamentablemente, y es muy buena pregunta, Marcelo, nosotros vamos difundiendo toda esta información y esperamos que los tomadores de decisiones tomen las acciones. Nosotros damos la parte científica y damos también la proactividad de la prevención, en este caso sismos. Sin embargo, cuando sucede sismos sí se tienen los pedidos, pero después nos olvidamos. Lamentablemente se va olvidando los temas logísticos u otros temas, como decía Lorena el año pasado, tuvimos una serie de sismos entre Cochabamba y Santa Cruz. Sí se atendió ese momento, pero posteriormente fue una relajación y no se tomaron en cuenta simulacros. Involucra logística de las unidades de gestión de riesgo, por ejemplo, de gobernaciones, municipios, policía, bomberos. Eso creo que un poco nos agarra en curva, ¿no? No estoy diciendo que hacen un mal trabajo, sino que requieren tiempos de preparación, por lo menos 2 meses, 3 meses, de forma constante. Puedo decir, no sé si puedo decir que la municipalidad de Sucre es la que más se ha activado, como se dice, en este tema de réplicas, de simulacros, perdón, es la que ha realizado por lo menos al año un simulacro en los colegios, con las unidades de gestión de riesgo. Y es la que más utiliza nuestra propia prevención. Es un poco de cultura, tenemos que ir trabajando en eso cada año por lo menos 2 veces. Gonzalo, por ejemplo, Marce te preguntaba, en este tipo de eventos, La Paz, ¿no?, llegaría a quedar afectado de gran manera. ¿Tú crees que para evitar, por ejemplo, que tengamos una afectación grave, terrible, podrían ayudar lo que son estas construcciones antisísmicas, incluso de lo que se había hablado también en la pasada gestión, ¿no?, sin ir más lejos? Sí, ya existe una norma de diseño resistente desde 2023. Esto ha sido promulgada por el Ministerio de Obras Públicas y han participado distintos actores a nivel nacional. Y yo creo que ya las empresas constructoras y las sociedades de ingenieros de Bolivia están tomando en serio todo esto. Están construyendo con temas de sismo resistente. Exacto, sismos resistentes. Sismos resistentes. Sí. Bien, importante. Muchísimas gracias por la información que nos has brindado. Realmente muy importante a tomar en cuenta. No es por alarmar, pero debemos estar preparados y para eso hay que tomar acciones de prevención. Efectivamente, ustedes nos dan toda la parte científica, pero efectivamente hay otras instancias de decisión, especialmente me imagino en gobernaciones y en alcaldías, que deben tomar este tema de que en cualquier momento puede ocurrir un sismo de magnitud y no estamos preparados en Bolivia. Sí, evidente, Marcelo, tú lo dijiste bien. Damos la parte científica, pero también falta la parte diplomática, vamos a decir, política de los tomadores de decisiones, ¿no? Eso es importante, que se tomen las decisiones correctas. Y seguramente esa será una misión también que se viene el próximo gobierno. Tendrán que tomar, tendrán ahí una tarea pendiente. Muchísimas gracias, estimado, por este contacto. Gracias, Marcelo, gracias por la calidad del internet. Que les vaya muy bien. Gracias Gonzalo, entendemos que tiene una reunión, sí, está un poco corto de tiempo, sin embargo sí ha tenido estos minutos para poder hablar de este tema que es tan importante y no que sobre todo cuando uno ve en un titular o siente un movimiento, sí, a veces uno entra en pánico, ¿no?, en alarma. ¿Tú lo sentiste últimamente? No, la verdad es que no. Yo hace unos años, un día estaba durmiendo y de pronto sentí que alguien así como que me desperté. Dije, ¿qué está pasando aquí? Y lo primero que hice, antes de asustarme, lo primero que hice fue ver las redes y en segundos, en Facebook está, ¿han sentido? O sea,
fue eso, ¿no? Hubo uno, si no me equivoco, el 2022, ¿no? Sí. Que sí, ese sí se sintió, Sí, fue en sí. Cochabamba, Cochabamba. creo, y se